aquí Leon de Mundosoftware.com con una nueva video review y os prometo que esta vez durará menos de 20 minutos. Se trata del último producto del fabricante Z-Tactical, que es la copia del headset MH180V, copia del fabricado por Atlantic Signal. Viene dentro de esta caja de cartón que no tiene ningún indicativo más allá de esta pegatina con el producto y la web del fabricante, y en su interior encontraremos una hoja interesante que nos dice que tiene un año de garantía. Es una nueva política de Element Z-Tactical y Night Evolution, por el que se comprometen a reparar los posibles defectos de fabricación que pudiera tener dentro del primer año tras la compra. Además, obviamente, tenemos el headset, que es un headset muy popular, utilizado y visto en un montón de RevPix de operadores del DevGru. Se trata de un headset diferente a lo habitual, dado que funciona por lo que conocemos como transmisión ósea. Esto básicamente viene a significar que no utiliza altavoces convencionales, sino que en los laterales tiene aquí dentro unos elementos que vibran. Esas vibraciones son recogidas por los huesos de nuestro cráneo, transmitidas a los huesos del oído, y así es como recibiríamos el sonido. La virtud de esto es que al no tener nada dentro de los oídos, nos quedan completamente libres las orejas, o bien para llevar tapones de protección y poder usar protección auditiva sin imposibilitarnos utilizar la radio, o bien tenerlos despejados para escuchar a nuestro alrededor, escuchar gente acercándose sigilosamente, etc. No perder ningún tipo de capacidad auditiva como puede ocurrir con otros modelos. El headset cuenta con una cinta negra horizontal que da la vuelta a toda la cabeza. El que vemos en RevPix es solo horizontal por la parte de atrás, y para conseguir eso pues simplemente habría que cortarlo por delante o bien echar las dos cintas hacia atrás y se conseguiría el mismo efecto. Element ha elegido este modelo, que es una copia del que podemos ver en los headsets para sniper o de uso anfibio, porque tiene una mejor sujeción. De todas formas, aún incluso sin utilizar la cinta en absoluto, la sujeción del headset es bastante buena. Vamos entonces a ponérnoslo. Abrimos los velcros, abrimos la diadema, bueno, apartamos el micro primero, y la diadema la rotaremos alrededor de nuestra cabeza para ajustar un poco la altura. Intentaremos que las piezas negras, los bone speakers, nos queden más o menos a la altura de la mandíbula superior, delante de las orejas, y una vez tengamos esa posición encontrada, cerramos el velcro trasero, el velcro delantero, y quedaría con un ajuste bastante bueno, que podemos hacer movimientos muy bruscos sin que llegue a salírsenos de la cabeza. El headset puesto lo he tenido más o menos unas 3 horas de uso continuado, y en ese tiempo, aún utilizando gafas, no es del todo incómodo. El único problema que puede tener de incomodidad es en caso de que nos pille en mala posición una oreja. Por lo demás, no hace presión contra la cabeza, así que resulta bastante cómodo de llevar, o por lo menos no molesta. Como todos los headsets de Z-Tactical, cuenta con un conector military jack y un cable bastante largo. A mí, si lo dejo caer, me llega más o menos a la cintura y me resulta un poco excesivo, dado que, como la mayoría de la gente, llevo los PTTs en el pecho y tendría que recogerlo un poco con comas, pero bueno, no es un defecto notable. Vemos también que el cable lleva en la parte final una cinta roja, supongo que de termorretráctil, que es un buen detalle de replicado, dado que el original también los lleva. Bien, vamos a intentar entonces grabar el audio con la cámara para que podáis ver vosotros la calidad de recepción de sonido con este headset. A Lugo y por la tarde estarán en A Coruña. Núñez Feijóo disfruta de tranquilidad en su partido. Celebra que no haya en EPP las tensiones y los codazos por ir en las listas que sí hay en otras fuerzas. Bueno, tras esta pequeña muestra de cómo sonaría, grabado con la cámara del móvil, en vivo se escucha bastante mejor. En general tiene una calidad de audio bastante buena para transmitir. Yo lo he probado para escuchar la radio y el sonido es bastante nítido y bastante limpio. Respecto a los bone speakers, su funcionamiento al principio me imaginé que sería una cosa un poco como mágica, que esa transmisión ósea solo se recibirían las vibraciones al estar en contacto, pero la realidad es que se parece bastante a tener unos auriculares delante de las orejas en vez de dentro, de forma que a una cierta distancia y sin estar en contacto se llega a escuchar el sonido. Me imagino que es que esos bone speakers transmiten la vibración a la carcasa de plástico y eso es lo que escuchamos. Pero bueno, aún subiéndole mucho el volumen, que una persona ajena a nosotros pudiera llegar a escucharlos es prácticamente imposible. Se empieza a oír
a unos 30 centímetros, tendría que estar bastante cerca y obviamente sabríamos que está ahí. Bien, respecto al modelo Dualcom, porque pregunta a algunas personas, el modelo para utilizar dos radios, que es el que hemos visto a algunos team leaders del Death Group como Mark Owen, yo le pregunté a Element, a Z Tactical, si tenían intención de lanzarlo, y su respuesta es que por ahora no tenían ninguna intención, de forma que si nos interesa hacer una sesión de fotos con ese modelo, intentar recrear a un team leader con Dualcom, pues tendríamos que ponernos a hacer bricolaje y modificarlo. Para la review escrita intentaré tenerlo bien mirado a nivel electrónico cómo funcionan y si existe la posibilidad de adquirir una segunda unidad, sacarle la unidad de izquierda, que es la que tiene el micrófono, y el cable para la radio, e instalársela en el lado derecho, puenteando el micrófono por la diadema en vez del auricular para transmitir a dos radios. Me imagino que en principio se debería poder. Yo lo voy a intentar averiguar y ya os lo dejo puesto en la review por escrita. Bien, a mayores de eso, la fidelidad en el replicado, pues la verdad es que es una réplica muy bien conseguida. No hay mucho motivo de queja. Únicamente que la cinta no es la que se suele ver en modelos utilizados por el Death Group, pero como dije anteriormente, solo hay que cortar, y los botones de cierre tienen un acabado un poco más plateado brillante cuando debería ser un negro más bien mate, para no reflejar. Pero en general la réplica es muy buena. Es poca cosa, el headset es muy ligerito, entonces hay también pocos elementos en los que se puede errar. Respecto a pros y contras del headset, como pros tenemos la conducción ósea, que nos deja las orejas libres para escuchar el sonido ambiental, no perdemos nada de capacidad auditiva, que es una funcionalidad muy interesante y muy buena. Tenemos también que no molesta a la hora de uso, a pesar que la diadema es flexible, no hace presión contra el cráneo de las piezas, así que se puede utilizar durante tiempo prolongado sin que suponga una molestia. La cinta de ajuste nos proporciona un agarre perfecto a la cabeza, no se nos caerá en absoluto. Y como puntos neutrales tenemos los errores de replicado que se pueden subsanar con un poco de manualidades nuestras, cortando, o bien reemplazando los botones, pero bueno, son detalles un poco niños. Y como punto negativo se me ocurre principalmente que es talla única, así que para la gente que tenga diversos tamaños de cabeza puede ser que la diadema pues le sobresalga un poco o que le queden demasiado arriba a la gente que tenga la cabeza más grande, los one speakers. Luego está el tema del cable, que por lo menos para mi gusto habría preferido que tuviera unos cuantos centímetros menos para que tuviese la longitud exacta para quedar a la altura de los PTTs del pecho. Pero bueno, supongo que Element ya lo ha diseñado así teniendo en mente a todos los tipos de jugadores, poder contentar a todas las situaciones posibles. Me imagino que también en el peor de los casos, abriéndolo, se puede desoldar, reducir el tamaño, cortar y volver a soldar y funcionará perfectamente, ajustado a la longitud que queramos. En conclusión, se trata de un headset que tiene un precio de $35, lo cual es un precio bastante barato como suelen ser los headsets de Z Tactical y que viene a ser como una décima parte del original. Atlantic Signal, dependiendo del modelo, lo vende más o menos a unos 350, 400, 450, los he llegado a ver en eBay, más o menos ese rango de precios. Un headset con una funcionalidad muy interesante que no ofrece ningún otro fabricante por ahora, también es la única copia del MH180, y cómodo, ligero, transmisión ósea. Realmente es una compra bastante interesante y casi obligada para los recreadores del Death Group, los que quieran equipaciones más inspiradas en el Death Group moderno en etapa AOR 1. Eso es todo por ahora. Cualquier cosa que me pueda dejar o cualquier duda que me transmitas lo añadiré como de costumbre a la review por escrita. Gracias por atender y nos vemos en mundialsoftware.com.